Imaginen un mundo asfixiado por el conflicto, donde las antiguas tensiones resuenan con una intensidad aterradora. En el corazón de Oriente Medio, dos naciones, Irán e Israel, se miran con recelo, cada una envuelta en narrativas históricas y proféticas que parecen dictar un enfrentamiento inevitable. Pero, ¿y si los ecos de esta confrontación actual, estos tambores de guerra que resuenan en nuestros oídos, hubieran sido prefigurados hace más de un siglo, susurrados a 3 niños pastores en un pequeño pueblo de Portugal? ¿Qué conexión profunda, espiritual o incluso profética podría existir entre las apariciones de la Virgen de Fátima y el conflicto moderno entre Irán e Israel? En 1917, en Cova da Iria, cerca de Fátima, Portugal, una serie de apariciones transformó la vida de 3 niños: Lucía, 2 santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Estas manifestaciones, reconocidas por la Iglesia Católica como revelaciones privadas, no buscan completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en ciertas épocas históricas. Y la época que presenciaba el mundo en ese entonces era una de profunda convulsión. La Primera Guerra Mundial devastaba a Europa. La señora más brillante que el sol les pidió que regresaran el día 13 de cada mes durante 6 meses, instándolos a rezar el rosario diariamente para obtener la paz mundial. Este mensaje central era un llamado urgente a la fidelidad renovada a la penitencia y la oración, esencialmente el mensaje del Evangelio. La Virgen deseaba que su inmaculado corazón fuera más conocido, amado y venerado. Las apariciones de Fátima son consideradas las más proféticas de las modernas. Los mensajes, conocidos como los 3 secretos, fueron confiados a Lucía y publicados gradualmente por la Santa Sede. El primer secreto fue una visión aterradora del infierno, una mar de fuego, donde demonios y almas sufrían entre gritos de dolor y gemidos de desesperación. Esta visión buscaba enfatizar la urgencia del arrepentimiento y la penitencia para salvar almas. Los niños, a pesar de su corta edad, experimentaron una profunda transformación, dedicándose a la oración y el sacrificio por los pecadores. Jacinta, en particular, sentía una gran pena por el sufrimiento de los pecadores. El segundo secreto profetizaba que si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, comenzaría una guerra peor que la primera, la Segunda Guerra Mundial. También advertía sobre la propagación de los errores de Rusia por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Esta profecía, cumplida con el ascenso del comunismo ateo y su lucha contra la Iglesia, marcó un siglo de inmenso sufrimiento para los testigos de la fe. El tercer secreto, mantenido confidencial en el Vaticano hasta el año 2000, cuando San Juan Pablo II decidió hacerlo público, describe una visión simbólica. Lucía vio a un ángel con una espada de fuego que parecía incendiar el mundo, pero sus llamas se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora. El ángel clamaba: «Penitencia, penitencia, penitencia». Luego, los videntes vieron a un obispo vestido de blanco, que intuyeron era el Santo Padre, junto a otros obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, subir una montaña empinada con una gran cruz. El Santo Padre atravesaba una ciudad en ruinas, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres. Al llegar a la cima, era asesinado por soldados y del mismo modo morían los demás. Ángeles recogían la sangre de los mártires en jarros de cristal para regar las almas que se acercaban a Dios. La Iglesia, a través del cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI,
interpretó esta visión como una representación de la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos y el inmenso sufrimiento de los mártires del siglo XX. El intento de asesinato de San Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, en el aniversario de la primera aparición de Fátima, fue visto como un cumplimiento parcial de esta profecía. El Papa Juan Pablo II atribuyó su supervivencia a la mano materna de María. El triunfo del corazón inmaculado de María se interpretó como el fin del régimen comunista en 1989, aunque los ataques a la Iglesia y los cristianos continúan en otras partes del mundo. Pero, ¿y si esta visión, tan rica en simbolismo, tuviera una aplicación más allá del conflicto con el comunismo? El cardenal Sodano señaló que la visión es una profecía comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo en una sucesión y con una duración no precisadas. Esto implica que sus advertencias podrían resonar con situaciones actuales. El cardenal Ratzinger también destacó que la visión no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse, sino una movilización de las fuerzas del cambio hacia el bien. La mención de varias naciones serán aniquiladas es una advertencia grave que trasciende un único conflicto. El ángel con la espada de fuego representa el juicio que caería sobre el mundo, una amenaza constante si la humanidad no se convierte. En el contexto actual, donde la proliferación nuclear y las tensiones geopolíticas son palpables, especialmente en Oriente Medio, esta imagen cobra una nueva y escalofriante relevancia. El clamor del ángel: penitencia, penitencia, penitencia. Drenia es una constante en la tradición profética bíblica. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el mismo Jesús, el llamado a la conversión es la clave para evitar el juicio. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia. La conexión entre Fátima y el conflicto Irán-Israel puede parecer distante a primera vista, pero el mensaje de Fátima subraya la importancia de la paz mundial y la intercesión mariana como medio para lograrla. El trasfondo de la visión del obispo de blanco en una gran ciudad medio en ruinas puede evocar la destrucción que acompaña a la guerra y el sufrimiento del pontífice ante la incapacidad de detenerla. Esta imagen de una ciudad devastada podría simbólicamente representar no solo la persecución a la Iglesia, sino también los efectos de conflictos globales que aún están por venir o que ya se están gestando. Consideremos pasajes bíblicos que a menudo se vinculan con los tiempos finales y el destino de las naciones en Oriente Medio. Isaías 17:1, 21:9 a 10. Las profecías sobre Damasco, Siria y Babilonia, Irak, hablan de su destrucción. Aunque no mencionan directamente a Irán o Israel en su estado moderno, establecen un patrón de juicio divino sobre potencias regionales que se oponen a Dios o a su pueblo. Irán, como Persia en la antigüedad, tiene una profunda historia en las profecías. Ezequiel 38-39. Estos capítulos describen una gran coalición de naciones liderada por Gog de Magog, que atacará a Israel en los últimos días. Persia, el Irán moderno, es explícitamente mencionada como parte de esta coalición. Ezequiel 38:5. La visión de Fátima del ángel con la espada de fuego y el juicio inminente podría resonar con estas descripciones bíblicas de una intervención divina en tiempos de gran conflicto.
Daniel 11. El libro de Daniel detalla intrincadas batallas entre el rey del norte y el rey del sur, a menudo interpretadas como potencias regionales que luchan por el control de la Tierra Santa. Estas profecías sugieren una constante tensión geopolítica y una serie de conflictos que precederán a los eventos finales. La imagen de la Iglesia sufriendo y el Papa atravesando una gran ciudad medio en ruinas puede ser vista como una metáfora de la humanidad y la fe navegando a través de épocas de inestabilidad y guerra. Apocalipsis, Revelación, Apocalipsis 9, 13 a 16, 16-12. El libro de Apocalipsis, en su lenguaje simbólico, describe grandes guerras y catástrofes que involucran a vastas fuerzas militares del este, los reyes del sol naciente. La espada de fuego de Fátima es una imagen de juicio que se repite en Apocalipsis. La aniquilación de varias naciones, mencionada en Fátima, encaja con las descripciones apocalípticas de devastación global. El papel de Israel en la escatología es central para muchas tradiciones proféticas. Es la tierra prometida, el lugar donde se desarrollarán eventos cruciales de los tiempos finales. La tensión en torno a Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, es un reflejo de esta importancia profética. La ciudad medio en ruinas, en el tercer secreto, aunque posiblemente referida a Roma, o a una ciudad simbólica que representa la Iglesia, podría también, en un sentido más amplio y extensible, aludir a cualquier centro espiritual devastado por el conflicto, incluyendo Jerusalén. El surgimiento del Islam chiita, con su particular escatología que espera la venida del Imam Mahdi, el oculto, y un Mesías que traerá justicia global, añade otra capa a esta compleja dinámica. Algunos chiitas creen que la aparición del Mahdi será precedida por grandes conflictos en la región, incluyendo una confrontación final con Sion o Israel. La narrativa de Fátima, con su énfasis en la paz y el triunfo final de un corazón inmaculado, puede ser vista como un contrapunto espiritual a estas visiones de conflicto inevitable, ofreciendo un camino alternativo a través de la penitencia y la intercesión. La experiencia de los niños de Fátima es un testimonio poderoso de la percepción espiritual. Su inocencia les permitió ser receptores de un mensaje que los adultos a menudo ignoraban o descartaban. La visión del infierno les produjo un terror tan profundo que Lucía afirmó que de no haber sido por la promesa de ir al cielo, habrían muerto de miedo. Este impacto emocional forjó en ellos una fe inquebrantable y una dedicación al sacrificio por los pecadores, una respuesta espiritual genuina a una revelación sobre la realidad del mal. Los líderes religiosos, desde el obispo de Leiria hasta los papas, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, han luchado con la interpretación y la aplicación del mensaje de Fátima. El obispo, vestido de blanco, que sufre en la visión del tercer secreto, encarna el peso de la responsabilidad pastoral en tiempos de persecución. Juan Pablo II, al atribuir su supervivencia al atentado a la intercesión de María, mostró una profunda humildad y una convicción de que la fe y la oración pueden alterar el curso de los eventos, incluso aquellos que parecen predestinados. Su acto de consagración del mundo al corazón inmaculado de María fue un acto de liderazgo espiritual que buscaba activar las fuerzas divinas de la gracia y la misericordia en un mundo sumido en la oscuridad. Los profetas bíblicos, como Isaías o Daniel, también fueron voces incómodas, llamando a sus pueblos a la penitencia
frente a las amenazas inminentes. Su mensaje, como el de Fátima, no era fatalista, sino un llamado a la libertad humana para elegir el bien y de este modo influir en el futuro. La recurrente necesidad de penitencia y sacrificio por los pecadores refleja una comprensión profunda de la condición humana y la constante lucha espiritual. El mensaje de Fátima nació en un contexto de guerra mundial, Primera Guerra Mundial, y anticipó otra, Segunda Guerra Mundial. La advertencia sobre los errores de Rusia se comprende mejor al considerar el ascenso del bolchevismo y el comunismo ateo en el siglo XX, que llevó a la persecución de la Iglesia y a un inmenso sufrimiento global. La cultura de la época, aunque profundamente religiosa en Portugal, también se vio sacudida por el racionalismo y el escepticismo, lo que hizo que las apariciones fueran recibidas con incredulidad por muchos. Sin embargo, el milagro del sol del 13 de octubre de 1917, presenciado por unas 70.000 personas, incluyendo reporteros seculares y escépticos, sirvió como una señal visible para que todos creyeran. Este evento no fue registrado por observatorios astronómicos, porque fue un milagro absolutamente sobrenatural. La tensión en Oriente Medio, por su parte, tiene raíces históricas milenarias, entrelazadas con narrativas religiosas, imperios y conflictos por el control de territorios sagrados. La confrontación actual entre Irán e Israel no es solo política o militar, sino que está impregnada de profundas dimensiones espirituales y escatológicas para ambos lados. El simbolismo de la espada de fuego de Fátima y la aniquilación de naciones puede servir como un recordatorio ominoso de la fragilidad de la paz y la constante amenaza de un juicio que la humanidad se inflige a sí misma a través de sus pecados y divisiones. La pregunta inicial sobre la conexión entre Fátima y el conflicto Irán-Israel nos lleva a una reflexión más profunda. Las profecías, ya sean bíblicas o privadas como las de Fátima, no son guiones inmutables que la humanidad deba representar pasivamente. Son, en esencia, advertencias y llamados. Un llamado a la penitencia, a la conversión y a la oración. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, la culminación prometida en Fátima, no es una victoria automática o un evento místico sin participación humana. Es el triunfo de un corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, que es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. Es el poder del amor y de la fe, que puede transformar las conciencias y detener el mal. La libertad humana juega un papel crucial en esta narrativa. Somos responsables de los castigos que nos infligimos cuando nos apartamos del camino del bien, del amor y de la justicia. El mensaje de Fátima no condena, sino que advierte con premura y llama al buen camino, respetando la libertad que Dios nos ha dado. Entonces, la conexión entre Fátima y las tensiones actuales en Oriente Medio no reside en una predicción literal de eventos específicos, sino en el eco de una verdad atemporal. La humanidad se enfrenta a consecuencias devastadoras cuando se aleja de los principios divinos de paz, amor y unidad. La espada de fuego de juicio pende sobre un mundo que no deja de ofender a Dios. Sin embargo, la intercesión de María y el camino de la penitencia y el rosario ofrecen una esperanza tangible, una luz de la esperanza que se abre en el Inmaculado Corazón de María para todos. En un mundo al borde, la voz de Fátima nos recuerda que el verdadero poder reside en la conversión del corazón humano.
El futuro no está sellado. Depende de nosotros. ¿Elegiremos la penitencia y la paz o continuaremos por el camino que lleva a más sufrimiento? La elección, como siempre, es nuestra.